Los mexicanos fuimos a las urnas este pasado 7 de junio. Muchos se nos había dicho que la elección no se podía llevar a cabo. Había grupos que trataron de impedir, de hecho, por la fuerza que los ciudadanos votaran. Otros estaban promoviendo la anulación del voto. Había un poco la idea de que el sistema era tan malo que simple y sencillamente los mexicanos no podíamos votar. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a preguntarle a Federico Reyes Heroles. Él es escritor, columnista del periódico Excelsior. Es un hombre que ha venido escribiendo, meditando, reflexionando sobre política, sobre los temas de la vida pública de nuestro país durante mucho tiempo. Federico Reyes Heroles, siempre es un placer conversar contigo. Sergio, gracias por la invitación. En primer lugar, ¿votaste o anulaste tu voto? No, voté, por supuesto que voté. ¿Por qué votaste? ¿Por qué sí era importante? ¿Por qué no anulabas tu voto? Mira, en varios foros en los que estuve me preguntaban personas, por ejemplo, un estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, es que hay que anular. Y les decía yo, a ver, ¿quién sale beneficiado en última instancia? El voto duro. En el Distrito Federal, PRD o Morena, ¿no? Ya veremos, y a nivel nacional, el PRI. Entonces, si tú anulas tu voto, tienes que tener en consideración ese efecto. Dos, los partidos pequeños, en el momento en que tienes una disminución en el número de votos, pueden tener mayor acceso porque la dimensión cambia. Lo curioso es que algunos de los que están anulando el voto dicen es que hay demasiados partidos, pero esto lo fortalece, les facilita el camino a los partidos pequeños. Pero también sube el porcentaje del voto del PRI a nivel nacional o de los partidos hegemónicos en cada lugar, ¿no? En cada lugar, o sea, tienes que calcular que le estás favoreciendo de alguna manera el statu quo. Ahora, hubo un reto por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijeron que no se iban a instalar casillas electorales en Oaxaca, que no se iban a instalar en Guerrero. De hecho, ellos dijeron hay que cancelar el voto en todo el país. ¿Cuál fue el resultado de esto y qué vemos ahora? Bueno, yo creo que hay que decirlo con toda claridad. La elección fue en muchos sentidos ejemplar, es decir, salvo esas pequeñas manchas, millón y fracción de ciudadanos se movilizaron. Pero son ciento y tantas casillas de 148,000, ¿no? 130,000, 128,000 y fracción, entonces, perdón, ese es el 0.02%, decía Lorenzo Córdoba. Es muy poco, se tuvo que anular uno de 300 distritos, lo cual supone elecciones extraordinarias, pero en general, para un país de 120 habitantes con un padrón... 120 millones. 120 millones de habitantes, con 83 millones en el padrón electoral, haber tenido una participación del 48%, cuando semanas, meses antes había esta amenaza, yo creo que fue muy bueno. ¿Cómo están los resultados? A mí me sorprendieron los resultados. Uno, por supuesto, el triunfo de un candidato independiente al gobierno de Nuevo León. Evidentemente, esto es el resultado de titular, pero también vimos cambios de gobierno. En Sonora, por ejemplo, ahí sale el PAN y entra el PRI. Vimos en Querétaro, un estado yo creo que bien gobernado, ahí sale el PRI y entra el PAN. Vimos algunas contiendas muy cerradas como Colima, en fin, vimos una enorme diversidad de resultados. ¿Cómo los analizas? ¿Qué nos quiso decir el elector? Bueno, yo creo que en primer lugar esto es reflejo de una mayoría de ciudadanos que no pertenece a un partido político y que no se levanta ya convencido de que va a votar por tal tendencia ideológica, sino que está observando cada vez más, eso nos dicen las cifras, a los candidatos y su desempeño en las campañas. Entonces, los candidatos tienen que trabajar más, porque tienen que convencer a ese electorado fluctuante de sus bondades. Esto supone una nueva ciudadanía. Se dice fácil, Sergio, pero es un cambio enorme. En los jóvenes se acentúa este síndrome, es mundial, y yo diría que es muy interesante porque estamos de alguna manera enterrando las ideologías y estamos observando más las biografías. De hecho, hay un programa organizado por la Universidad Nacional con Jacqueline Pechart a la cabeza, en donde lo que podías ver era la biografía del candidato para saber quién demonios era el candidato. Entonces, es muy interesante y tocaste otro punto que es central. Cada vez estamos viendo más competencias cerradas tripartidistas. Era un sistema tripartidista de dos partidos. ¿A qué me refiero? Era el PRI, sí. PAN, PRI, PRD. Dependiendo en qué lugar. Pero ahora sí estamos viendo ya entidades que son tripartidarias, lo cual de nuevo es muy interesante. Después lo que mencionas de Querétaro
es asombroso porque uno de los gobernadores mejor evaluados es precisamente el gobernador saliente de Querétaro, con un crecimiento de 2 dígitos. El Estado trae un crecimiento de 10 y fracción. 14.8% en el cuarto trimestre del 2014. 14. China se queda corta. Eso te digo todo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué votaron por la oposición? Entonces ahí tendremos que vernos en las encuestas de salida para ver la calidad del voto, cómo se dio la calidad del voto. Y algo que hay que observar, Sergio, es muy importante, es que el abstencionismo entre los jóvenes de 19 y 29 años, entre 19 y 29 años, había llegado al 60 y tantos %. Y esa es una mala señal. Entonces hay que ver las encuestas de salida para ver cómo estuvo eso. En realidad el abstencionismo fue menor en la elección del 2015 que en las elecciones del 2003 y 2009, que también fueron intermedias. Sí. Ya sabemos que en las elecciones intermedias hay mayor abstencionismo, bueno, pero pues fue menor. Fue menor, y otra cosa que es curiosa, el gobierno en turno recibió de alguna manera un espaldarazo, que tampoco es común porque ni Felipe Calderón ni Vicente Fox tuvieron los dos perdieron las elecciones intermedias. Ahora, a lo mejor no es el mejor desempeño del PRI, pero el PRI se mantuvo en el primer lugar, por lo menos en la elección federal, y bueno, pues esto se va a mantener de hecho. Y mira, otras cuestiones interesantes, por ejemplo, las alianzas. Estamos viendo que nuestro país está funcionando mucho por alianzas. Ahora, PRI verde banal, ¿no? Primera observación. ¿Es esto bueno o malo? Habrá que ver, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas se quieren? Siempre va solo y sin embargo parece que paga un precio por ir solo. Por ir solo, y muy alto. Y después algo que es asombroso y que a mí en lo particular no me gusta, es el brinco de 0 a cuarto lugar de un partido encabezado por un auténtico caudillo que es Andrés Manuel López Obrador. El mismo que dijo que iba a destruir las instituciones, pues está en estas instituciones con un partido y ya en cuarto lugar, con pues el mejor resultado que yo recuerdo de un partido que acaba de entrar a competir. Algo que también es interesante es ver qué va a ocurrir al interior de la izquierda, porque pues en el Distrito Federal Morena se lleva, hasta donde sabemos, 5 delegaciones contra 6 del PRD, que no está nada mal. De hecho, el PRD es quizás el partido que más pierde en esta elección, sin embargo gana Michoacán al mismo tiempo. ¿Cómo ves el análisis? ¿Finalmente se volvió demasiado moderado el PRD para los votantes de Andrés Manuel López Obrador? Digamos, si uno fuera una persona de definición de izquierda, yo creo que debería estar uno muy triste. ¿Por qué? Porque en el 2006 el PRD estuvo a punto de ganar la presidencia de la República, con 34 y fracción por ciento del porcentaje. Estuvo a medio punto porcentual de ganar la presidencia. Y en el 2012 estuvo en segundo lugar, el PAN quedó relegado al tercer lugar. Entonces ahora queda relegado el PRD y Morena, las dos fuerzas de izquierda, quedan relegados a una posición muy distante del segundo lugar y brutalmente distante del primer lugar, que es el PRI. Estamos hablando de 20 puntos porcentuales. Pero si Morena es un vehículo para la candidatura presidencial de López Obrador en el 2018, en realidad claramente el ganador es López Obrador, que ahora tiene la posibilidad de convertir a Morena en el gran partido de la izquierda, ¿no? El propio PRD ha reconocido que es el gran perdedor y Morena es el gran ganador. Y el PRI pues se mantiene en una posición muy buena, y el Partido de Acción Nacional pues ratifica que tiene una implantación también ya nacional, cosa que es novedad. Hay que recordar que venimos de partidos que tenían presencia regionalizada en el mejor de los casos, cuando no en ciertos municipios de ciertas entidades, ¿no? Recordemos a Luis H. Álvarez en Chihuahua. En fin, esto se ha ido, yo creo que fortaleciendo para bien de la democracia mexicana, que ya tengan un implante ¿Cuál general. es el mensaje del triunfo del Bronco de Jaime Rodríguez en el estado de Nuevo León? Yo creo que es un mensaje muy claro en contra de los partidos políticos y de la llamada partidocracia, es decir, este candado en el cual los partidos políticos se autorregulan a sí mismos, se dan recursos a sí mismos, y el ciudadano se siente impedido de poder romper ese círculo. Me sorprendió, ganó la elección sin tener estos spots de radio y televisión que todo el mundo dice que son absolutamente indispensables, ¿no? Que eran absolutamente necesarios. Yo creo que estás tocando un punto muy importante.
Fueron 13 millones y fracción de spots, y la verdad de las cosas es que no quedó claro que se beneficiaran, por ejemplo, los partidos pequeños que tuvieron un espacio importante, pues probablemente desaparezca el PT y probablemente el Partido Humanista no llegue a su registro. Entonces, ¿para qué sirvieron? Me pregunto yo. La gente se cansó. Si tú le Claro. preguntabas a la gente común y corriente qué pensaba de los spots, o se habían convertido en ruido y simple y sencillamente no les hacían caso, o estaban realmente molestos con los partidos políticos por los spots. Me decía un publicista algo que creo que tiene toda la razón, que si tú le hubieras encargado a un publicista profesional, nunca hubiera saturado de esta manera con spots, porque incluso generan un efecto contrario al que tú deseas. No solo era la cantidad, sino era la repetición del mismo spot. En un corte, en un programa de televisión o de radio, te podías aventar 2 y 3 veces el mismo spot, lo cual era absurdo. Cuando se estableció la regla de que el financiamiento de los partidos era público, que fue en la reforma del 96, se dijo que era para evitar que el crimen organizado penetrara en el mundo de la política. Pero quien quiera que me diga que no ha penetrado, pues yo le diría que no está viendo la realidad. ¿Es un sistema correcto? Bueno, yo defendí la postura de que podríamos ir a un sistema como el alemán, en donde los recursos privados, bien fiscalizados, digamos, ayudaran a financiar la actividad política. Esto se ha dado, en tanto que las precampañas, pues son asociaciones de amigos, ¿no? En donde fluye dineros privados. Por ejemplo, desde la elección del 2000, pues Vicente Fox con amigos de Fox lo que hizo fue llevar muchos recursos a su figura personal y le ganó la jugada, la partida al Partido de Acción Nacional. Como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, Así que le es. está ganando la partida al PRD. Al PRD. ¿No es así? Entonces, regresando a tu punto, yo creo que se demuestra, A, que podrían ser más baratas, B, que no es suficiente los controles que tenemos para impedir que haya presiones de los narcos. Yo desde la reforma que hizo tu padre en 1977, cuento ya 7 reformas electorales. Necesitamos una octava. Bueno, yo creo que parte de que es difícil explicar en el exterior. A mí me ha tocado hace poco entrevistarme, me mandaron de línea un grupo de personas vinculadas a los tribunales electorales y a los sistemas electorales. Es difícil explicar que no hemos llegado a esa reforma definitiva como trató de definir el presidente Zedillo, porque, por ejemplo, pues en estas elecciones los ciudadanos estuvimos de nuevo sojuzgados a una ley que impide que nos organicemos y que podamos tener participación en los medios. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo. Claro. Se supone que tú le dabas los tiempos del Estado a los partidos políticos y con eso te ahorrabas una enorme cantidad de dinero, porque ya no iban a tener que pagar. Pero no han dejado de gastar más y más dinero todos los años. Entonces, ¿en qué están gastando esos dineros? No nos ahorramos nada. No. Entonces yo creo que, por desgracia, y entiendo tu observación, ¿cuándo vamos a llegar al final de este proceso? Bueno, aquí hay reformas muy importantes, por ejemplo la de género. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la representación de las mujeres? ¿Se va a lograr el 50%? ¿No va a haber Juanitas de Juanitas? Me explico, ¿vamos a tener mejores diputados? No lo sé, entonces tendremos que observar y estar muy atentos, porque está en construcción. Lleva en construcción, yo te diría, desde los diputados de partido en el 61, 62, 77, y de ahí en adelante 7 reformas, ¿no? Y además estamos frente al INE, con una serie de facultades, de nuevas facultades, que habremos de ver si funciona o no funciona, porque el INE está muy cargado de asuntos que no necesariamente le corresponden. Claro. Por ejemplo, la credencial, la mitad del presupuesto del INE se va a la credencial. Entonces decimos, estamos gastando un dineral en elecciones, pero de ahí no tenemos cédula de identificación personal. O, por ejemplo, la observación en tiempo real del gasto de los partidos políticos, ¿no? Federico Reyes Heroles, gracias por esta conversación. No, al contrario, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.